Bendiciones a todos, me da mucho gusto poderlos saludar, espero que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar acerca del bautismo de Juan. En Marcos capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Aquí este bautismo de Juan es diferente al bautismo de los cristianos, por lo que dice Pablo a los creyentes en Efeso, y esto está aquí descrito en Hechos, capítulo 19, versículo del 4 al 5. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, a Jesús, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y esto significa que Pablo consideraba el bautismo de Juan muy diferente al bautismo cristiano. Y todavía más, obviamente, él no consideraba suficiente el bautismo de Juan para un creyente que ya había sido bautizado de nuevo a estos creyentes en el nombre de Jesús. Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, como lo dice Hechos 19, versículo 4. Juan bautizó con el bautismo para arrepentimiento. Y este era un ministerio, hablando de Juan, que era un ministerio preparatorio para que la gente estuviese lista para recibir al Mesías cuando tendría que llegar. Y quienes recibían este bautismo de Juan, dice la Biblia, que confesaban sus pecados y disfrutaban de una real experiencia de arrepentimiento, porque lo decían públicamente lo que habían cometido, y es algo verdaderamente para valientes. Y por supuesto, sus vidas eran cambiadas, pero solo por el ministerio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, la gente recibía verdaderamente la plenitud duradera de la paz interior a través de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan no podía darle a la gente la máxima justicia o paz. En cambio, para recibir y responder al Mesías cuando llegara, era un ministerio preparatorio, el bautismo de Juan. Y realmente este era su verdadero significado. Pero también Jesús fue bautizado por Juan, un bautismo único. En Mateo 3, 13 al 17. Entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: Permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y que venía sobre él. Y aquí que hay una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me ha complacido. Entonces, el bautismo de Juan era un bautismo, reitero, de arrepentimiento. Pero Jesús, ¿por qué tendría que bautizarse? Si Juan realizaba bautismos de arrepentimiento, ¿por qué tendría que hacerlo? Si él mismo, como acabamos de leer en Mateo 3:14, dice: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero la respuesta nos las da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 3:15, en el siguiente versículo, Mateo 3:15, y respondiendo Jesús le dijo: Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Maravilloso. Jesús no fue bautizado por Juan como una evidencia
externa de que se había arrepentido de sus pecados. No, Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia, como hemos leído, y Jesús estaba sentado en un ejemplo o en un patrón de obediencia para que también sus discípulos le siguiéramos y también nosotros. Él nos estaba mostrando con su ejemplo lo que espera que nosotros hagamos, que es obediencia al Padre, obediencia a su Padre, con el acto exterior de este bautizo que Él hizo. Por fe en Jesús somos justos y el bautismo es la señal externa de la identificación con Él en su muerte. Mientras que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, el bautismo cristiano sigue siendo el ejemplo de Jesús efectivamente que cumple con toda justicia, completará así como un acto externo de obediencia. Eso es por qué nuestro Señor Jesucristo decide bautizarse, no por arrepentimiento, sino por un acto de obediencia, por un acto externo de consagración a la muerte por los pecados del mundo. El bautismo es un símbolo de muerte y el bautismo de Jesús era un tipo de su futura muerte en la cruz, cuando aceptó el lugar de ser pecador y cargar con el castigo. Y Jesús no necesitaba ser bautizado, como tampoco merecía morir, pero así como su muerte en la cruz fue un sustituto por los pecados de otros, así también su bautismo en agua fue una consagración de ese acto de sustitución. De esta manera también el bautismo de Jesús por Juan cumple toda justicia. Que Dios les bendiga muchísimo y esperamos verlos pronto. Bendiciones.